Les invito a abrir la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24. San Mateo, capítulo 24. Versículos 3 en adelante. Estando Jesús sentado en el monte de las Olivas, sus discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y unos a otros se entregarán, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de la mayoría se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces será el fin. Esta misma lectura bíblica la hicimos el sábado pasado al iniciar esta serie. Y nos detuvimos en el versículo 14 que decía: será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vimos esa señal y vimos cómo Dios va a actuar en forma sobrenatural, porque al paso que vamos, faltaría mucho tiempo para la venida del Señor, porque hay más gente hoy en día en el mundo que cuando se comenzó a predicar el evangelio del pronto regreso de Cristo. En lugar de haber avanzado, parece que casi hemos retrocedido. Pero Dios va a abreviar su obra y la va a terminar en justicia. Vimos el sábado pasado cómo Dios tiene un plan para concluir la proclamación de la obra en corto tiempo. Los eventos finales serán rápidos. Ahora aquí el Señor Jesús nos dejó una cantidad de señales que habrían de suceder justo antes de su venida. Como adventistas nosotros conocemos estas señales. Las hemos estudiado, hemos escuchado predicar de esto muchas veces. Y a veces nos preguntamos, bueno, ¿y cuánto más falta para la venida del Señor? ¿Cuánto más? Un poquito más adelante en este sermón, en Mateo 24, nos dice allí en el versículo 32: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, vosotros sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las mismas puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras, ¿qué? No pasarán. Pero del día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre.
Así como fue en los días de Noé, así también será en la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón vendría, velaría y no dejaría que le robaran en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. Noten cuál es la importancia de este sermón de parte de Cristo. Dice, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo al cual su Señor cuando venga lo halle haciendo así? ¿Quién es ese siervo? Dice el versículo 45. El siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo. Esto es muy importante, hermanos, en referencia con la venida del Señor Jesús, las señales de su venida. Dice aquí que el pueblo de Dios iba a necesitar un siervo fiel y prudente que les diera alimento a su tiempo. Eso nos da a entender, por la pregunta del Señor Jesús, que iba a haber un problema con respecto a esto en su iglesia en el tiempo del fin, que el pueblo no iba a estar siendo alimentado correctamente. Dar alimento a su tiempo no significa dar la comida del desayuno en el almuerzo. No significa dar la comida del almuerzo en la cena. Hay que dar alimento a su tiempo. Y el pueblo de Dios languidece por falta de ese pan espiritual que sea lo que el rebaño necesita en ese momento específico. Y en un momento vamos a leer una cita del Espíritu de Profecía que nos dice qué es lo que el pueblo necesita ahora. Sigue diciendo, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. O sea, alimentando al pueblo de Dios con el alimento que el pueblo necesita para esa hora. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero hay otro siervo mencionado aquí. Dice, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera, a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora noten, el Señor Jesús menciona aquí que debemos estar preparados para su venida, pero parte de la preparación es que el pueblo sea alimentado correctamente, que reciba el alimento a su tiempo. Y hay dos tipos de siervos, y cuando hablamos de siervos, el Señor está hablando de sus mensajeros, de aquellos que han sido puestos por el Señor, encargados en su casa, que es su iglesia, para alimentar a su grey. A uno le llama el siervo fiel y prudente, y al otro les llama el siervo malo. El siervo malo tiene las características de que en primer lugar dice, mi Señor se tarda en venir.
donde ustedes escuchen a alguien decir: oh, falta mucho todavía para la venida del Señor, no hay que alarmar a la gente, no hay que ser alarmista. Tengan cuidado, porque eso es exactamente lo que va a estar diciendo el siervo malo. Mi Señor se tarda en venir. Y luego otra característica dice que el siervo malo va a comenzar a golpear a sus consiervos. Donde tú veas que un siervo, o así llamado siervo del Señor, comience a atacar a sus consiervos, comience a hablar de otro mensajero del Señor que está dando alimento al pueblo de Dios. Cuando tú escuches que en vez de pararse detrás del púlpito para predicar la verdad presente, comienzan a criticar o a golpear a sus consiervos, ten cuidado, porque el Señor Jesús dijo que este era el siervo malo. Y luego dice: y a comer y a beber con los borrachos. Cuando tú veas a un siervo que rebaja las normas que Dios ha dejado establecida en su palabra, que dice: no, los tiempos han cambiado, no, pues no se puede ser fanático, un poquito de licor no hace nada de malo. Ten cuidado, porque esa es una de las características del siervo malo. Pero aquí hay más. Comer y beber con los borrachos es sentarse a la mesa de Babilonia, porque la Biblia dice que esa mujer de la cual hablamos esta semana, el sábado pasado, esa mujer que se llama Babilonia la Grande, dice que ha emborrachado a todas las naciones con el vino del furor de su fornicación. Con ella han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Los borrachos en la Biblia no solamente se refiere a los que se emborrachan físicamente con alcohol, pero está hablando de aquellos que toman del vino de Babilonia. La palabra de Dios dice que no podemos mezclar, porque Dios es un Dios celoso. No podemos comer de la mesa del Señor y de la mesa de Babilonia. No podemos beber la copa del Señor y la copa de Babilonia. Y cuando usted ve que como pueblo estamos tratando de imitar las prácticas y las costumbres de otras iglesias que están borrachas del vino de Babilonia, tengan cuidado, porque ese es el siervo malo que se sienta a la mesa con los borrachos, que se sienta a la mesa a comer y a beber con los que están borrachos del vino de Babilonia. Se están mezclando las solemnes verdades de Cristo para este tiempo final con las doctrinas de Babilonia. Sigamos un poquito más. El sermón no termina allí, al final del capítulo 24. El Señor Jesús sigue este sermón profético con una ilustración. En realidad son 3 parábolas que siguen. Todo el sermón es el capítulo 24 y el capítulo 25 de San Mateo. Nuestra Biblia lo divide en el capítulo 24 y el 25, pero debemos entender que cuando Jesús lo dio, no lo dio en capítulos, Él dio el sermón entero. Los capítulos y los versículos se agregaron más adelante para ayudarnos a encontrar más fácilmente los pasajes, para facilitar la lectura. Pero originalmente todo esto era un sermón seguidito, corridito, no había ninguna división en el sermón. Dice que Jesús le siguió diciendo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran fatuas, insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas
y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: «He aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, más bien id ahora a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Hijo del Hombre». Otra vez, esta parábola tiene que ver con la necesidad de estar preparados. Si ustedes se fijan, ya en este sermón hemos leído vez tras vez tras vez la expresión de Cristo: estad preparados. La preocupación de Cristo no era tanto darnos las señales de su venida, las cosas que habrían de suceder para que sepamos cuando se acerca su venida. La preocupación de Cristo era que estuviéramos ¿qué? Preparados. ¿De qué nos sirve a nosotros conocer todas las profecías? ¿De qué nos sirve a nosotros saber todos los detalles de los eventos finales en orden, explicar las profecías de la Biblia, si no estamos preparados para su venida? Hay gente que sabe explicar todo lo de la bestia, lo del cuerno pequeño, le puede explicar de la otra bestia que tiene 2 cuernos, Estados Unidos en la profecía, le puede explicar de la mujer y la ramera y la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y les sabe de memoria el libro de Apocalipsis. Pero su carácter demuestra que no está preparado para la venida del Señor. Y yo lo he visto más de una vez, gente que se especializa en estudiar la profecía, pero que tienen un mal trato en su casa, con sus hijos, con su esposa, con los hermanos en la iglesia, gente problemática que usted más bien quiere esquivarlos que encontrarlos. ¿De qué sirve que sepamos toda la profecía si no estamos preparados? Hoy vamos a hablar un poquito de esa preparación y vamos a ver cuán cercana realmente está la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí en esta parábola Jesús dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. La palabra entonces es un adverbio de tiempo y nos sitúa en un momento en el tiempo, en la historia. ¿Qué quiere decir entonces? Bueno, viene hablando de todas las señales del fin, viene hablando de la condición de la iglesia en el tiempo del fin. Acabamos de leer que Jesús dijo: cuando vosotros veáis todas estas señales, sabed que está cerca a las mismas puertas. Cuando veáis estas cosas, dijo él. Y luego dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. La palabra entonces, adverbio de tiempo, nos sitúa exactamente en el tiempo cuando estas cosas estarían sucediendo, cuando habría siervos prudentes en la casa de Dios dando alimento a su tiempo, a su iglesia, y habría también siervos malos diciendo: mi Señor se tarda en venir. En ese tiempo es cuando el Señor Jesús describe la condición de la iglesia. Y nos vamos a detener un poquito en esto porque es muy importante. 10 vírgenes. ¿A qué les hace recordar la palabra virgen? ¿En qué otro lugar de la Biblia se habla de vírgenes?
les recuerda nada la palabra vírgenes? ¿En qué otro lugar de la Biblia ustedes escuchan la palabra vírgenes? ¿Dónde la encuentran? ¿No se acuerdan? ¿En dónde? Esta es la que estamos viendo, la parábola de las 10 vírgenes. Exactamente, pero ¿en qué otro lugar nos habla la Biblia sobre vírgenes? Muy bien, hermano, Apocalipsis capítulo 14. ¿Se acuerdan? Donde dice: después de esto vi al Cordero en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre en su frente. Y estos 144,000 cantaban un cántico que nadie podía aprender, un cántico de los redimidos. Y entonces dice quiénes son estos 144,000 que estaban con el Cordero. Versículo 4: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Las vírgenes representan a los que estarán esperando la venida del Señor, y las vírgenes prudentes son aquellas que están mencionadas aquí en Apocalipsis 14. Son vírgenes, siguen al Cordero. Las otras no lo pudieron seguir al Cordero, no entraron a la cena porque no estaban preparadas. Pero las que siguen al esposo y entran a las bodas son las vírgenes prudentes. La palabra virgen se aplica a los que estarán vivos cuando venga el Señor Jesús. Los 144,000 son las vírgenes prudentes, que hicieron la preparación necesaria para la venida de Cristo. Se refiere a la iglesia justo antes de la venida del Señor. Volvamos otra vez a San Mateo capítulo 25. Dice: 10 vírgenes salieron a recibir al esposo. El esposo es Cristo. Viene a buscar a su esposa para llevarla a la cena de bodas. Por cierto, yo no tengo tiempo de explicar en esta mañana el tema de la boda y cuándo sucede la boda. ¿Alguno de ustedes sabe cuándo sucede la boda? ¿Cuándo son las bodas del Cordero? ¿En las nubes? ¿Cuando Él venga? ¿La segunda venida de Cristo son las bodas del Cordero? A ver, ¿quién más? ¿Cuándo son las bodas del Cordero? ¿Será que Él nos va a venir a buscar para llevarnos a las bodas del Cordero? ¿Están de acuerdo ustedes con eso? Pues yo no. Porque si ustedes leen bien la parábola, dice que las vírgenes estaban esperando que viniera el esposo. No dice el novio. Dice el esposo. Quiere decir que ya está casado cuando Él viene a buscar a la esposa. Entonces, ¿cuándo son las bodas? Hermanos, miren qué cosa más interesante. Con vosotros en el reino de los cielos. Pero hermano, esa va a ser la cena de bodas del Cordero. Les dije que yo no me podía detener mucho en esto, aunque es un tema fascinante. Solamente les muestro unos 2 versículos. Esto que menciona el hermano está en Apocalipsis capítulo 19. Dice el versículo 7: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha dado o se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La esposa se tiene que preparar.
Fíjense bien, pero dice, gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero. Esta expresión, han llegado las bodas del Cordero, es muy parecida a la expresión de Apocalipsis 14:6, donde dice, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Aquí dice, han llegado las bodas del Cordero. Y luego dice, su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. La esposa tiene que prepararse, pero ¿cómo dice usted? ¿Será la novia la que se tiene que preparar? Bueno, en nuestra costumbre de las bodas, la novia se prepara y entonces el novio lleva a la novia al altar, se casan y después viene la cena de bodas. Pero siempre la novia y el novio están presentes para la boda. Lo que yo les voy a decir los va a sorprender. En la época de Cristo y en todos los países orientales hasta el día de hoy, cuando sucede la boda, el novio está presente en la ceremonia de bodas, pero la novia nunca está presente. Y usted dice, ¿what? ¿Y cómo se va a casar si no está la novia? Bueno, hermanos, a ustedes esto les parece raro, pero en los países orientales los matrimonios se arreglan entre el novio y el padre de la novia. Hacen un trato. Y cuando el novio cumple el trato y le paga la dote, entonces se firman los papeles de boda, pero la novia no está presente. Es una reunión entre el que se va a casar y el padre de la novia, delante de los jueces. Primero hubo un compromiso de casarse con esa muchacha y el padre le determina cuánto es la dote. La dote es lo que se paga. Hasta el día de hoy en los países orientales se da la dote por la mujer. Y entonces el novio tiene tiempo para conseguir la dote y trabaja y consigue. ¿Se acuerdan de Jacob? ¿Cómo hizo el trato? Que él se quería casar con la hija de Labán y trabajó 7 años para conseguirla porque no traía dinero, no podía dar la dote. Pues entonces cuando llega el momento de la boda, el novio se presenta ante los jueces con el padre de la novia no está presente. A nosotros esto nos parece totalmente inverosímil. ¿Cómo se va a casar una muchacha si no está presente? Pero en la Biblia, las bodas se realizan entre el novio, que es Cristo, y entre el padre de la novia, que es nuestro Dios. Y él se presenta ante el Padre para realizar la ceremonia de bodas. Lean un versículo más. Esto nos parece raro, pero así es. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, es en el capítulo 12, sí. Ahí está otra vez la parábola del siervo vigilante, la misma que acabamos de leer en Mateo 24, está en San Lucas 12. Y dice, estén ceñidos vuestros lomos. Estoy leyendo en San Lucas capítulo 12 y en el versículo 35. San Lucas 12, 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Está hablando de lo mismo, que las lámparas tienen que estar encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga los halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia y así los halle, bienaventurados son aquellos.
Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría robar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque la hora a la que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Vean que está hablando de lo mismo. Está hablando de que no sabemos a qué hora viene el Señor, por eso tenemos que estar preparados. Pero luego dice: sed pues vosotros como los que esperan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando venga estén preparados y le abran. Nosotros somos los que estamos esperando que Jesús regrese de las bodas. Nunca habían leído ese versículo, ¿verdad? Nosotros siempre decimos: estamos esperando que vengan las bodas del Cordero. Estamos esperando que Cristo venga a buscar a su iglesia para ir a celebrar las bodas en el cielo. Mentira, las bodas se están celebrando ahora mismo. En este momento se está celebrando la boda del Cordero en el cielo, y nosotros somos los que estamos esperando, dice aquí, que Jesús regrese de las bodas. Porque en los casamientos orientales, el novio se presenta ante el padre de la novia, finaliza el contrato, le entrega la dote, le presenta los documentos. Aquí está, según lo que le haya pedido. Le puede pedir propiedades, le puede pedir dinero, le puede pedir vacas, le puede pedir lo que sea, y el novio tiene que presentar los documentos que aquí está y entregarle y firmarle los documentos, y entonces el padre le firma el documento que le entrega a la hija. Así son las bodas. La hija no está presente. La hija, mientras tanto, la novia se está preparando, pero cuando ya regresa, ya no es más novio. Cuando ya regresa de las bodas, ahora es ¿qué? El esposo, y viene a buscar ¿a quién? A la esposa, no a la novia. Fíjense la diferencia. Por eso la parábola de las 10 vírgenes dice: eran 10 vírgenes que esperaban que viniera el esposo, no el novio. Esperaban que venía el esposo porque él ya viene casado. Solamente les digo esto y no me detengo más aquí porque ese no es mi propósito hoy. Desde 1844 comenzaron las bodas del Cordero en el cielo. ¿Se acuerdan que dice en Daniel 7 que en las nubes del cielo vino uno semejante al Hijo del Hombre y se acercó hasta el anciano de días y le fue dado su reino? Cristo es el Hijo del Hombre que se acerca al anciano de días para recibir los súbditos de su reino. Ahora escuchen bien: no puede haber reino sin súbditos. Y Cristo no puede venir a recoger a su reino sin saber quiénes son los súbditos de su reino. Se está formando la esposa en este momento. El juicio investigador determina quiénes formarán parte de su iglesia que el Señor se va a llevar con él y quiénes se quedarán fuera. Ahora escúchenlo bien. Esas son las bodas. Se abren los libros y se investiga todos aquellos que formarán parte de la esposa cuando el Señor venga a buscar a su esposa. Y nosotros vamos a ir a la cena de bodas del Cordero. Fíjense nuevamente, allí en Apocalipsis capítulo 19 dice: a la esposa se le concedió que se vista de lino limpio, blanco y resplandeciente. Nuestro trabajo mientras Jesús está en el santuario celestial, en el lugar santísimo, celebrando el juicio, las bodas del Cordero, el trabajo de la esposa es prepararse con el vestido, tener el vestido de bodas puesto. Y ese vestido de bodas son las acciones justas de los santos, dice el versículo 8. Y luego el 9 dice: y el ángel me dijo: escribe. Apocalipsis 19:9. Bienaventurados los que son llamados ¿a qué? A la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Nosotros estamos invitados a la cena de bodas del Cordero. En la parábola de las 10 vírgenes, el novio venía
no el novio, ahora ya es el esposo, venía de las bodas y venía a recoger a su esposa para llevarla a la fiesta, a la cena de boda. Las acompañantes, las vírgenes, tenían que alumbrar el camino hacia la casa de su padre, porque la fiesta de boda se hacía en la casa del padre del novio. ¿Ok? Ahora, regresemos a Mateo 25 y vamos a ver algunas cosas interesantes, porque esto tiene que ver con nuestra preparación. ¿De qué nos sirve a nosotros saber cuán cercana está la venida del Señor Jesús si no estamos preparados? El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes tomaron aceite, las insensatas no. Pero miren lo que dice el versículo 5: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ahora, según esta parábola, parece que ya el Señor tenía previsto que iba a haber una demora. ¿Sí o no? No dice la parábola tardándose el esposo. Según la misma parábola, dice que iba a haber una tardanza. ¿Cuánto tiempo se tarda la venida del Señor? Ahora, yo quiero que ustedes entiendan, la tardanza es tardanza para los que lo están esperando, porque lo esperaban a otra hora. Pero no es tardanza para Dios. Dios no se atrasa. Dios no es irresponsable que tenía que llegar una hora y no llegó. La Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe, sino solo mi Padre. Así que Dios sí sabe el día y la hora. Él no se está tardando. Pero para nosotros que le estamos esperando es una aparente tardanza. Dice la parábola: tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Así que hay una tardanza en aquellos que la están esperando. ¿Y a qué hora lo estaban esperando? ¿A qué hora lo estaban esperando? ¿A qué hora tenían que ser la venida del esposo a recoger a la muchacha para llevarla a la cena de bodas? ¿A qué hora? No, a la medianoche fue que llegó, pero ya había pasado la tardanza. La cena no iba a ser a medianoche. Ustedes no han escuchado que sea una cena a medianoche, ¿verdad? ¿A qué hora era? Bueno, justamente en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, la mensajera del Señor dice: Cristo está sentado con sus discípulos sobre el monte de las olivas. El sol se está poniendo detrás de las montañas y las sombras de la noche a guisa de cortina comienzan a cubrir los cielos. Escuchen bien, el sol se está poniendo detrás de las montañas. Jesús está arriba del monte de las olivas. Yo he estado muchas veces en el monte de las olivas. Si usted se sienta arriba del monte y mira hacia el oeste, usted va a ver el templo. Hoy en día una mezquita musulmana, pero la emplanada del templo, el monte de Sión. Pero si usted está arriba del monte de las olivas y mira hacia el otro lado del monte, va a ver la aldea de Betania, donde vivían Marta, María, y donde Jesús resucitó a Lázaro. Al otro lado del monte está Betania. Miren lo que dice aquí. A plena vista estaba la aldea de Betania cuando Jesús dio este sermón. Estaba sentado arriba del monte. Y se notaba al oscurecer las primeras luces que prendía la gente. Pero sorprendía y resaltaba una casa profusamente iluminada, cual si estuviera preparada para una fiesta. La luz irradiaba en raudales desde sus aberturas y un grupo expectante aguardaba en torno a ella
indicando que estaba a punto de aparecer una procesión nupcial. En el oriente, dice aquí, las fiestas de boda se realizan apenas se mete el sol, a la puesta del sol. Así que la boda se realiza por la tarde, cuando todavía los jueces están para realizar la boda. Pero terminando la ceremonia con el juez y el padre de la novia, entonces el esposo viene a la casa de la esposa a recogerla. Ella, mientras tanto, se ha preparado. Y ahora viene el esposo, recoge a la esposa y la lleva a la casa de su padre a celebrar la fiesta de bodas. ¿A qué hora? A la puesta del sol, más o menos las 6 de la tarde. Pero aquí dice que iba a haber una demora. Aquí dice que el esposo se tardó. Y cabecearon todas y se durmieron. ¿Cuánto se tardó el esposo? ¿Cuánto se tardó? A ver, yo les pregunto a las muchachas. Hay aquí algunas muchachas que no se han casado todavía, ¿verdad? Están de casaderas. Les pregunto a las muchachas que aún no se han casado. Si usted tiene una hora para la boda, y aquí, claro, la boda, la novia está presente. Ya explicamos cómo son las bodas orientales. Pero usted está toda preparada con el vestido, con el velo, con el ramo, y está en la iglesia esperando que llegue el novio. Casi siempre sucede al revés. El novio es el que está en la iglesia esperando que venga la novia. Siempre pasa así. En nuestra boda fue más raro todavía, porque cuando yo me casé, el novio estaba, la novia estaba, pero faltaba la dama de honor. Y esperamos, y esperamos, y esperamos, y mi esposa, la que ahora es mi esposa, era mi novia entonces, hasta se puso a llorar, porque dijo, me está arruinando el día de mi boda. Y no podían comenzar, porque en aquella época, bueno, era en verano, y iban a salir las damas con una chalupa, como un sombrero, ¿no es cierto? Bonito todas, y la dama de honor tenía todos los sombreros. Entonces las muchachas no se habían peinado sino los bucles abajo, pero no estaban bien peinadas arriba porque se iban a poner el sombrero, y no querían pasar las muchachas sin el sombrero. Y esperamos hasta que mi novia dijo, no, vamos a comenzar sin ella. Bueno, yo les pregunto a las muchachas que se van a casar, ¿cuánto tiempo esperarían ustedes el novio si no llega a la hora? ¿Cuánto lo esperarían? ¿Una hora lo esperarían? Eso fue lo que nosotros esperamos, 1 hora. Esperamos 1 hora y después dijimos basta. Y saben, justo que habían entrado los primeros niñitos que llevaban la Biblia, yo ya había pasado al frente con el pastor, y los niñitos que pasaban, llegó la dama de honor. Y allí les pusieron los sombreros rápido, y entonces comenzó la procesión. 1 hora esperamos. ¿Esperarían 1 hora ustedes? ¿O esperarían 2? A ver, ¿cuántas novias esperarían 2 horas al novio si no llega? ¿Lo esperarían 2 horas? ¿Sí o no? Y las que no son novias, si se estuvieran casando, ¿cuánto esperarían al novio si no llega a la hora a la iglesia? Imagínense, está toda la iglesia llena, la gente reunida, está el pastor, está la novia, están las acompañantes, las damas de honor, pero no está el novio. ¿Cuánto tiempo lo esperarían? ¿1 hora? 2 no. ¿Y qué si pasan 3 horas? Bueno, algunos dirían, ese ya le agarró cold feet, ya se le enfriaron los pies, ¿verdad? Ese ya no viene, si no vino a las 2 horas, si no vino a las 3 horas, ya no viene, ¿quién lo va a esperar más? Pues aquí en la parábola lo estaban esperando a la puesta del sol. ¿Y a qué hora llegó? Ay, ay, ay. Se tardó, pero no un poquito. ¿Se tardó cuánto? Mucho. Miren, hermanos, esto representa la historia del pueblo que espera la venida del Señor. Las parábolas representan al pueblo
adventista, porque la palabra adventista quiere decir que espera el advenimiento del Señor. Y saben ustedes que el pueblo adventista esperaba la venida del Señor para una fecha. ¿Cuál era esa fecha? 1844. ¿Y por qué lo esperaban? Porque no entendieron bien el tema de la boda. Por eso se los expliqué ahora. Pensaban que él iba a venir a recoger la novia para llevarla a las bodas y no entendían que las bodas tenían que suceder antes. Primero tenía que ser la boda y luego entonces él iba a venir a buscar a su iglesia para la cena de bodas del Cordero. Pero eso lo entendieron hasta después. Por eso lo esperaban y cuando no vino se chasquearon. Pero ¿saben? Pasaron los años y Cristo todavía no ha venido. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo más tenemos que esperar al Señor? Sí, ustedes dicen hasta que venga, pero me acaban de decir que si fueran novias no esperarían más que una hora. Por eso hay un problema en nuestra iglesia, hermanos, porque hace tiempo que estamos esperando la venida del Señor y el Señor todavía no ha venido. ¿Saben? Si ustedes se hubieran acercado a un pastor joven después del chasco, allá por el año 1845, 46, este pastor tiene 26, 27 años de edad, muy fervoroso. Se acaba de casar con una joven que tiene 10 años menos que él. Bueno, tiene 28 o 29 el pastor y la joven tenía 19 años. Se casaron en 1846. Y usted le pregunta a este pastor, Pastor Jaime, esperábamos que viniera la venida del Señor, pero no vino cuando lo esperamos. Y él dice, no vino, pero va a venir. Amén. ¿Va a venir? Amén. ¿Y cuánto tiempo más tenemos que esperar? Usted le pregunta al pastor Jaime White. Y él le dice, bueno, el día y la hora no lo sabemos, pero sí viene. Amén, viene. ¿Y cuánto tiempo cree usted que va a pasar hasta que venga el Señor? Bueno, ahora ya habían entendido el tema del santuario, ¿verdad? Ahora habían entendido que se estaban celebrando las bodas en el cielo. Bueno, él está haciendo el juicio, dice el pastor White. Está haciendo el juicio, pero apenas termine el juicio, él va a venir a buscar a la esposa para llevarla con él. ¿Y cuánto tiempo demorará todo esto, pastor? ¿Será que vamos a tener que esperar hasta 1800? Estamos en 1846, ¿ok? ¿Será que tendremos que esperar hasta el año 1870? ¡Oh, no!, dice el pastor Jaime White. No va a pasar tanto tiempo. Esto es cuestión de meses, a lo más unos añitos, pero no más de eso. No sabemos el día y la hora, pero la venida del Señor está a las mismas puertas. Eso pensaban nuestros pioneros, hermano. Pensaban que Él iba a venir prontito. Pero tú y yo sabemos que no vino en el 1860 tampoco. Es más, en 1863 se organizó la Iglesia Adventista a nivel mundial. Ahora, imagínate que estás en el Congreso de la Asociación General en 1863 en Battle Creek. Ese famoso congreso donde delegados de todas partes vinieron y se organizó formalmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Se la registró con el gobierno de los Estados Unidos. Y al terminar el congreso acaban de escoger al primer presidente de la conferencia general, el pastor John Byington. Y tú te acercas y le dices, Pastor Byington, usted es un hombre de fe. Era un hombre de los más viejos. Este no era un pastor joven, sino un pastor ya más viejo. Le llamaban el papá Byington, Father Byington, Padre Byington. No porque era sacerdote católico, pero era una manera con cariño de referirse a una persona ya mayor. Pastor Byington, ¿usted cree que la venida del Señor está cerca? Porque mire, nos estamos organizando como iglesia. ¿Qué querrá decir eso? Si pensábamos que no nos teníamos que organizar porque esto era un movimiento para anunciar que ya Cristo venía, ¿por qué será que nos estamos organizando? ¿Usted cree que todavía falta mucho? Oh no, hijo mío, dice el pastor Byington.
No falta mucho. Nos estamos organizando para poder más rápidamente dar el mensaje de salvación a todas partes de la tierra. Pero dígame, pastor, ¿cuánto tiempo cree usted que va a pasar? ¿Pasarán unos 30, 40 años hasta que demos el mensaje en toda la tierra? No, dice el pastor Byington, no. ¿Será que llegaremos al 1900? Estamos en el 1863. ¿Será que llegaremos al 1900? No, dice el pastor Byington, no. Va a ser en esta generación. No va a pasar tanto tiempo para la venida del Señor. Muy rápido proclamaremos el mensaje a todas partes de la tierra y el Señor vendrá a buscar a su esposa. Pero ustedes y yo saben qué pasó el 1900 y tampoco vino. Cuando vino la Primera Guerra Mundial, los predicadores adventistas decían: ahora sí está cercana la venida del Señor, porque miren, la profecía decía: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Nunca antes había habido una guerra mundial. Todas las guerras habían sido de pueblo contra otro pueblo, de una nación contra otra nación, pero nunca había habido una guerra mundial que envolviera a todas las naciones prácticamente de la tierra. Y fue tan tremenda esa guerra y sacudió al mundo que el mundo nunca volvió a ser el mismo. Y los predicadores decían: ahora sí, miren, las palabras de Cristo se están cumpliendo. Pero terminó la guerra y pasó y Cristo no vino. Y claro, nosotros ahora leemos allí que dice: esto será principio de dolores. Todavía el fin no será. Cristo mismo lo había dicho. Sin embargo, el Señor Jesús no vino. Y vino la Segunda Guerra Mundial y Jesús no vino. Yo nací después de la Segunda Guerra Mundial. Mi padre era pastor adventista. Y mi padre creía que él iba a estar vivo cuando viniera la venida del Señor. Mi abuelita Magdalena, les conté de ella anoche, ¿verdad? Aceptó el mensaje del pronto regreso de Cristo allá en 1916, justo terminando la Segunda Guerra Mundial. Y ella creía que el Señor Jesús iba a venir pronto. Sin embargo, pasaron los años y Jesús no vino. Y yo me acuerdo la última vez que hablé con mi abuelita. Yo tenía 12 años de edad, nos veníamos a los Estados Unidos. Ya mi abuelita estaba bien viejita, tenía como 85 años. Y nos fuimos a despedir porque era la última vez que la íbamos a ver. No sabíamos cuándo volveríamos a la Argentina, tan lejos. Y yo me acuerdo que me senté a hablar con ella. Y ella me habló tan bonito. No me olvido nunca sus palabras. Me dijo: tú vas a ser un pastor. Y me dijo: yo tenía esperanzas de ver venir al Señor Jesús viva. Siempre le pedí y confié en el Señor que iba a ser así, pero mira, no sé si voy a estar viva cuando venga el Señor Jesús. Pero tú tienes que ser fiel, me dijo ella, porque tú sí vas a estar vivo cuando Él venga. Yo nunca me imaginé que iban a pasar tantos años. Cuando yo estaba aquí en Los Ángeles, unos años más tarde, mi abuelita falleció, nunca más la volví a ver. Esa fue la última vez que la vi. Yo la quería mucho. Pero estando aquí en Los Ángeles, no sé cuántos conocen cómo Dios me llamó al ministerio. Pero si alguno de ustedes tiene interés en leer mi testimonio de cómo Dios me llamó, yo no quería ser pastor. Yo iba a ser médico. Y estaba aceptado en las mejores universidades para estudiar medicina, porque era un joven de 15 años que ya había terminado el high school aquí en los Estados Unidos. Con 15 años terminé la high school y como era hispano y como tenía muy buenas notas, era minoría, las mejores universidades me ofrecieron becas para estudiar, porque nunca habían visto un muchacho de 15 años que ya hubiera terminado la high school con 15 años, que tuviera las notas que yo tenía. Y no lo digo para gloriarme, hermano, lo digo para gloria de Cristo, ¿verdad? Pero yo no quería ser pastor y yo me peleé con el Señor. No les voy a contar la historia, pero me enojé porque literalmente Dios me dobló el brazo.
Me obligó a ser pastor y yo no quería. Si ustedes quieren leer mi testimonio, es impresionante cómo Dios me habló. Pueden ir a la página del internet, el Evangelio Eterno, y ahí buscan donde dice testimonios y dice tú serás un pastor, se titula ese testimonio, lo que Dios me dijo a mí. Pero saben, yo estudiaba en esa época con un pastor que ya falleció hace unos años atrás, un pastor muy querido para mí, como mi segundo padre. Él se llamaba Pedro Geli. ¿Alguno de ustedes conocieron al pastor Pedro Geli? ¿Ninguno lo conoció? Usted lo conoció, pastor puertorriqueño. Y saben, el pastor Geli me decía, tienes que apurarte, porque la venida del Señor ya viene. No te va a dar tiempo de prepararte. Tienes que apurarte, y por eso me apuré a terminar la high school. Él me enseñó cómo hacerlo y terminé mi high school en menos de un año. Y Él me ayudó, Él me enseñó. Pero saben, nunca me imaginé que iban a pasar tantos años para la venida del Señor. Cuando estaba en mi último año de teología, estudiaba conmigo un primo que se llama Néstor. Hoy en día él es médico, misionero. Estuvo en Nepal, en la India, en muchos lugares como médico, sirviéndole al Señor. Y yo me acuerdo que Néstor me decía, ese último año de teología, oye primo, la venida del Señor Jesús está a las mismas puertas. Yo no sé si voy a terminar mi carrera de teología, de medicina. Qué bueno que la tuya es más corta, pero la mía son 8 o 9 años para ser médico. Yo no creo que la termine. Y me decía él, yo creo que en menos de 5 años Jesús viene. Eso me decía él. ¿Y saben por qué? Porque estaban sucediendo algunas cosas muy interesantes. No les voy a contar ahora. Pero incluso se había pasado una ley en los Estados Unidos haciendo de las leyes azules que se llamaban aquí en los Estados Unidos, de blue laws, constitucionales. Porque antes decían que era contra la Constitución hacer una ley dominical. Pero en 1969 se pasó una ley en el Congreso de los Estados Unidos que hacía de la ley dominical una ley que no era contra la Constitución. Es una decisión muy importante que tomó el Congreso en 1969. Y luego también el papado había hecho concordato con los Estados Unidos. En 1971 se había mandado un delegado oficial. Estaban sucediendo ciertas cosas que nos decían a nosotros que la venida del Señor estaba muy cerca. Y yo pensé que no iban a pasar ni 5 años. ¿Qué iba a pensar? ¿Que me iba a casar? Yo dije, me voy a dedicar a predicar el Evangelio y el Señor ya va a venir. Pero miren, hermanos, me casé. El Señor nos dio 3 hijos. Y resulta que hoy en día mi hijo está ahí sentado y tiene 31 años de edad. Y saben, esto lo digo con tristeza. ¿Cómo puede ser que se haya demorado tanto la venida del Señor? Yo pensaba que iba a ser joven cuando Él viniera. Hasta algunos me decían, no conviene tener hijos. Porque si tienes hijos y te agarra la persecución, ¡ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días! Y me decían, no conviene que tengan hijos. Pues si yo hubiera hecho caso, no tendría a mi hijo trabajando conmigo hoy en día. Y mis 3 hermosos hijos que Dios me dio. Pero miren, hermanos, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque obviamente tenemos que reconocerlo aunque no querramos. La venida del Señor Jesús se ha demorado y se ha demorado mucho más de lo que tú y yo jamás nos imaginamos. Ahora cualquiera diría, bueno, ¿y cuánto tiempo podemos seguir predicando los adventistas que Cristo viene pronto? Sin engañar a la gente. ¿Cuán pronto es pronto? A ver, díganme, ¿cuán pronto es pronto? Han pasado 160 años desde que por primera vez esperamos la venida del Señor. Si en aquella época les hubieran dicho que iban a pasar 160 años, la gente hubiera dicho, están locos, el Señor ya viene. Y sin embargo, miren, aquí estamos. ¿Cuánto tiempo más falta? Bueno, hermanos, yo estoy aquí para decirles que están sucediendo ciertas cosas en el mundo
que yo ni siquiera las podía predicar hace 10 años atrás. Están sucediendo señales en el mundo que a mí me dicen que la venida del Señor Jesús está mucho más cerca que cuando creímos. Ojalá yo tuviera tiempo para entrar en los detalles de lo que está pasando en el mundo. Solamente les voy a mencionar 6 cosas y luego una séptima. Y las voy a mencionar porque no me puedo detener. Pero quiero mencionarles estas cosas que nos dicen a nosotros que hay un escenario que no existía ni 150 años atrás, ni 130 años atrás, ni 100, ni 50, ni 30, ni 20, ni 10 años atrás estaba pasando lo que está pasando hoy en día. Primera de esas, y estas son cadenas de profecía, movimientos que tenían que darse para que el escenario final que describe la Biblia estuviera listo para la venida del Señor. Primera de esas cosas, la Biblia decía que iba a haber un poder que iba a tener el dominio mundial como líder indiscutido de la política y como cabeza militar del mundo. Y ese poder, describe la profecía en Apocalipsis 13, era los Estados Unidos de Norteamérica. Los Estados Unidos iban a emerger como una superpotencia mundial. Y hermanos, esto hace 10 años atrás estaba Rusia y estaba Estados Unidos. Pero hoy en día Rusia desapareció. Cayó el comunismo. Y yo, si tuviera tiempo, les explicaría con la Biblia proféticamente por qué el comunismo tenía que caer. Estaba predicho en la profecía, en Daniel capítulo 11, estaba mencionado la caída del comunismo, y Apocalipsis 13 nos menciona que para este tiempo del fin solamente iba a haber 2 superpotencias mundiales. Apocalipsis 13, la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. La bestia que sube del mar sabemos que es el poder de Roma, que recibió una herida de muerte, pero esa herida de muerte iba a ser ¿qué? Sanada. Y la otra potencia era la bestia que sube de la tierra, Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, hermanos, esto me lleva al segundo punto. Según la Biblia, el papado iba a tener una resurgencia grande en el tiempo del fin. Ese poder que dominó al mundo por 1260 años, según la profecía, iba a recibir una herida mortal. Apocalipsis capítulo 13, versículos 2 y 3. Pero esa herida mortal iba a ser sanada y todo el mundo iba a volver su rostro en torno del papado nuevamente y la adorarían todos los moradores de la tierra. Así dice la Biblia. Ahora, hermanos, lo que estamos viendo con el último papa que falleció hace unos meses atrás y con el nuevo papa es el nuevo poder del papado en el mundo. La política que se está moviendo desde Roma es tal que todas las naciones de la tierra están buscando hacia el hombre de la paz, hacia el líder religioso para una nueva conglomeración de naciones bajo el hombre de la paz, el hombre que va a unificar a las iglesias. Y esto me lleva al tercer punto, el ecumenismo. Hermanos, lo que se está viendo, si ustedes quieren comprobar lo que yo estoy diciendo, suscríbanse al periódico que viene del Vaticano. Yo lo recibo todos los días por internet. Se llama El Mundo Visto desde Roma. Y yo recibo ese periódico todos los días. Pueden ir a Zenit, con Z, zenit.com. Y ahí se suscriben y todos los días llegan los comunicados con las noticias del papado. Hermanos, no hay un solo día donde el Papa no esté teniendo alguna reunión política con algún presidente, algún líder del mundo, o donde no se esté reuniendo. Hoy abrí mi correo esta mañana y ahí estaba el periódico del Vaticano y decía que hoy se va a reunir
con el líder de la iglesia ortodoxa para hablar de la unión de la iglesia ortodoxa con la iglesia católica. Pero todos los días está haciendo algo para unificar las iglesias, para traer el ecumenismo, para que pueda haber armonía entre los distintos cuerpos religiosos, y todo eso está señalado en la profecía también, así que no debe sorprendernos. 2 poderes mundiales. He mencionado la emergencia de Estados Unidos como líder indiscutible, la superpotencia mundial. He mencionado el resurgimiento del papado, la caída del comunismo, que eso no existía antes, el increíble avance número 4 del movimiento ecuménico, la unión de las iglesias principales en los puntos comunes de doctrina, señal portentosa del tiempo en que estamos viviendo. El próximo, el avance tremendo, espectacular del espiritismo y de la nueva era. Oh, yo de eso puedo dar una serie entera. Lo que está pasando en el mundo hoy en día, en las películas, cómo se está metiendo todo lo que es el espiritismo, la nueva era, en las escuelas, en los libros de texto de los niños. Esto es algo tremendo que debe abrirnos los ojos de lo que está pasando. El espiritismo, que antes eran las brujas con una escoba montadas, hoy en día se enseña en todas las universidades del mundo y se le llama parapsicología, y es puro espiritismo. En las iglesias están enseñando prácticas del espiritismo disfrazadas de cristianismo, el neurolingüístico, la programación de la mente, el dominio, el hipnotismo. Todas estas cosas han tomado un auge tremendo en estos días finales. Y hay mucho más, porque se ha metido ahora la unión entre el protestantismo, el catolicismo y el espiritismo. Todavía falta que se unan las otras religiones. Ya ha habido un acercamiento entre el islamismo y el catolicismo a través de las apariciones de María. Los islámicos tienen a Miriam en su libro del Corán, que es la misma María, Miriam, y ellos ahora están viendo en las apariciones de la Virgen María en distintos lugares un cumplimiento del Corán, y eso ha acercado al islamismo. Y ustedes saben que Benedicto XVI se acaba de reunir con los líderes musulmanes. Primero lo acusaron porque él habló mal del islamismo, pero todo eso estaba planificado para acercar, para levantar la controversia, y ahora se están uniendo para ponerse de acuerdo. Todo esto es fascinante. Pero hay una cosa más: la separación entre la iglesia y el Estado se está viniendo abajo en los Estados Unidos. Supuestamente hay una división, una separación. La Constitución de los Estados Unidos prohíbe que se hagan leyes de carácter religioso. Garantiza la libertad de culto, la libertad de expresión, la libertad de prensa. Eso lo garantiza la Constitución de los Estados Unidos. Y la primera enmienda a la Constitución, que está en el Bill of Rights, la Declaración de los Derechos Humanos, dice que nunca el gobierno podrá hacer leyes de carácter religioso. Pues hermanos, comiencen a leer los periódicos, comiencen a leer los libros que se están escribiendo. En los últimos 5 años han salido como 20 libros de política donde dicen que eso era un mito, que la pared de separación entre la iglesia y el Estado tiene que caer como cayó el muro de Berlín, que ha llegado el tiempo que trabajen juntos la iglesia y el Estado. Y lo primero que hizo el presidente Bush después de ser reelegido, tener un desayuno con todos los principales líderes religiosos de América protestante, y se reunieron, les agradeció por haberlo reelegido, porque en las iglesias hizo la política para la reelección. Los protestantes de América fueron los que metieron de vuelta a Bush en el poder, y allí les reveló su nueva política de trabajar unidos, la iglesia con el Estado. Y lo que más famoso ha sucedido con Bush es que ahora les da dinero a las iglesias para hacer los asuntos sociales, y eso es una violación de la separación entre la iglesia y el Estado. Pero los
jueces federales, y esa es otra cosa, hay que estudiar lo de los jueces federales y a quienes se ha puesto en los últimos meses como jueces federales. Están reinterpretando las leyes, la Constitución de los Estados Unidos para dar lugar a una cooperación cercana entre la iglesia y el Estado. Oraciones en las iglesias. Y por otro lado, los liberales están atacando más fuerte, están diciendo, hasta quieren, ustedes saben lo que pasó con el movimiento de los 10 mandamientos, que bajen los 10 mandamientos de las cortes, que no se ore en las escuelas, que no haya ayuda parroquial, pero ahora se las ingeniaron para darle dinero a las escuelas parroquiales. La Iglesia Católica es la principal detrás de esto, porque la Iglesia Católica en la mayoría de los países recibe dinero del gobierno para funcionar sus escuelas. Las escuelas parroquiales en los Estados Unidos, eso es en contra de la Constitución, pero ahora mismo están dando los famosos vouchers y los padres, dice el gobierno, nosotros no les damos a las iglesias el dinero, se lo damos a los padres, y si los padres quieren gastarlo en una escuela privada, allá ellos, pero nosotros no le estamos dando. De todos modos, el dinero va a dar a las arcas de las escuelas religiosas, y la Iglesia Católica se está beneficiando tremendamente, y también las iglesias protestantes. Del dinero federal, de los taxes, estamos manteniendo la educación religiosa, cosa que eso es violación a la Constitución de los Estados Unidos. Hoy puedo hablar mucho más sobre eso. Ese es otro tremendo desarrollo que está impresionantemente llegando a su culminación, y muy poco tiempo verán cómo el muro de separación entre la iglesia y el Estado termina de derrumbarse, y cuando eso suceda se van a aprobar leyes de carácter religioso. Y lo próximo que tengo que mencionar me lleva directamente a eso. La agitación por hacer del domingo un día de reposo obligatorio no lo están haciendo ahora abiertamente como un día de reposo, le están haciendo como el día de la familia. Es un día en que hay que cerrar los negocios en muchos lugares, y no solamente en los Estados Unidos. Miren, en este momento está la controversia en Argentina, está en Europa, en distintos lugares está pasando esto de cerrar los negocios para que el domingo sea un día para la familia, para quitar el consumismo, para que haya tiempo para los valores. Y disfrazado detrás de esto está el día religioso por excelencia, que es la marca del poder rebelde contra Dios. Dios estableció el santo sábado, el séptimo día. El hombre quiere meter el domingo a como dé lugar. Y este movimiento de los 10 mandamientos, yo les mandé de regalo a todos un video de un sermón que yo di explicando el movimiento de los 10 mandamientos y lo que está pasando detrás de esto. Lo van a ver mencionado más y más, avanzado mucho más que cuando yo mandé el video del sermón. Ahora hay miles de organizaciones que se han unido a este movimiento para hacer del domingo, para levantar los 10 mandamientos y hacer del domingo un día de tranquilidad, un día de la familia. Muy pronto veremos la erosión final de las leyes que separan la iglesia y el Estado. Y el movimiento para establecer el domingo como día de reposo obligatorio bajo el nuevo orden mundial está siendo agitado continuamente, solo que ahora no lo hacen por delante. El diablo aprendió que si lo trae de frente va a tener mucha oposición. La hermana White dice que esto se iba a hacer tras los telones. Iban a manejar las cosas para que cuando salga a la luz todo el mundo se dé cuenta, pero sea demasiado tarde para hacer algo. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora. Pero saben, hermanos, yo tengo que concluir porque el tiempo se nos ha ido, pero la señal más grande de lo cercano que está la venida del Señor Jesús es la condición actual de nuestra amada iglesia que espera la venida del Señor, la iglesia adventista. Saben, hermanos, esto es algo alarmante. Dios levantó el movimiento adventista para proclamar a toda nación, tribu, lengua y pueblo el pronto regreso del Señor Jesús. Y aunque digan, pero están diciendo que Cristo viene por 160 años y no ha venido. No es ningún error. Si ustedes leen la Biblia, el apóstol Pablo también dijo lo mismo. ¿No escribió él en Primera de Tesalonicenses capítulo 4? No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Yo sé que aquí en nuestro medio hay una familia que acaba de perder su padre.
Y el apóstol San Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos de los que están aquí creen que Jesús murió y resucitó? Pues dice, también debemos creer que Dios traerá con Jesús a la vida a los que durmieron en Él. Versículo 15 de 1 de Tesalonicenses 4. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos que están aquí presentes, que perdieron su padre, consuélense. El Señor Jesús viene muy pronto y van a volver a ver a sus seres queridos que la muerte les arrebató. Pero miren lo que dice San Pablo: nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Él se incluía. El apóstol Pablo también era adventista, ¿sí o no? Claro que él creía en la venida del Señor Jesús y creía que iba a ser en sus días, porque dijo: luego nosotros, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Él se incluía entre los que iban a estar vivos. Elena de White, la profetisa del movimiento adventista, también se incluía como que iba a estar viva entre los que iban a ver el Señor Jesús. Siempre ha sido así. El verdadero pueblo de Dios siempre ha esperado la venida del Señor como el cumplimiento de todas sus esperanzas, la alegría más grande de su vida. Pero miren, hermanos, esta iglesia que Dios levantó para proclamar este mensaje final ha entrado en un estado de somnolencia, más que somnolencia. Tardándose el esposo, cabecearon todas aquellas vírgenes y se durmieron. ¿Cómo está la iglesia que espera la venida del Señor Jesús hoy en día? ¿Cómo está? ¿Dormida? Roncando está, hermano. Roncando está. Es terrible ver lo que está pasando a nuestro alrededor, hermanos. Es terrible ver cómo este mensaje que una vez hacía vibrar nuestros corazones, hoy en día muy pocos lo predican. Es terrible ver cómo otras cosas han tomado su lugar y cómo el mensaje profético de este tiempo final ya no se escucha desde nuestros púlpitos. Es tremendo ver que la iglesia que Dios levantó para proclamar la hora profética, para decir que estamos viviendo en la hora del juicio de Dios, ya ni siquiera habla del juicio de Dios, ya ni siquiera habla de lo que está pasando en el cielo, en el santuario celestial. Todas estas cosas nos muestran cómo está la iglesia ahora. Fíjense que la parábola decía: tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Cómo está la iglesia? Pregunto, ¿están todos dormidos? ¿O nomás las vírgenes fatuas? ¿Cuántas se durmieron? ¿5 o se durmieron las 10? Las 10 se durmieron. Entonces toda la iglesia está dormida, ¿correcto? Bueno, tiene que haber alguien despierto, porque alguien dio el grito. Miren otra vez en la parábola. A la medianoche se oyó un clamor: viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. Se habían acostado, hermana. No nomás se habían cabeceado y se quedaron dormidas sentadas. La Biblia dice que se acostaron a dormir. Levantándose todas aquellas vírgenes, arreglaron sus lámparas. Alguien está despierto para dar el grito: he aquí viene el esposo. Y yo les digo, hermanos, que a como está la iglesia adventista hoy en día, yo creo que el único que está despierto para dar el grito es el Espíritu Santo. Es el único.
Porque cuando vemos la condición de nuestra iglesia nos damos cuenta que se han cumplido las palabras del Señor Jesús literalmente. Escuchen esta cita de la mensajera del Señor. Dice la mensajera del Señor: con frecuencia se me llama la atención a la parábola de las 10 vírgenes, 5 de las cuales eran sabias y 5 necias. ¿Hacia dónde le ha llamado el Espíritu Santo la atención a la mensajera del Señor? ¿Hacia qué parábola? ¿Y cuántas veces le indicó que estudiara esa parábola? Con frecuencia, muy a menudo el Señor le decía: mira la parábola de las 10 vírgenes. Sigo leyendo. Esta parábola se ha cumplido y se cumplirá al pie de la letra. Aquí está, dice que la parábola se iba a cumplir al pie de la letra, o sea, punto por punto, porque tiene una aplicación especial para el tiempo final. ¿Para cuándo, hermanos? Para el tiempo final. Y lo mismo que el mensaje del tercer ángel se ha cumplido y se cumplirá otra vez. La parábola se cumplió y se va a cumplir otra vez. Y el mensaje del tercer ángel se va a volver a cumplir otra vez. Sigo leyendo. Y continuará siendo verdad presente hasta el fin del tiempo. La parábola de las 10 vírgenes es la verdad que presente, igual que el mensaje de los 3 ángeles. Ahora se acuerdan cuando yo les decía al leer lo que Jesús dijo del siervo prudente y el siervo malo sobre la verdad presente, el alimento a su tiempo. Escuchen esta cita. Escuchen esta cita. Es muy interesante. Dice aquí la mensajera del Señor que lo que el pueblo necesita en esta hora es la verdad presente. Primeros Escritos, página 63. Son muchas y preciosas las verdades que contiene la palabra, que profesan estar esperando su Señor. Se las llama vírgenes porque profesan una fe pura. Las lámparas, ¿cuántas tenían lámparas? Las lámparas representan la palabra de Dios. ¿Cuántas tenían aceite? ¿Todas o la mitad? Bueno, todas tenían lámparas y todas tenían aceite en sus lámparas. Todas tenían. ¿Qué representa el aceite? Aquí está hablando de personas que tienen el Espíritu Santo. Cuidado. Sigo leyendo. Y todas las vírgenes salieron a recibir al esposo. ¿Cuántas estaban esperando la venida del Señor? Todas. Todas las lámparas y vasijas tenían aceite. Por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas. Tal ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Todos tienen el conocimiento de la Escritura. Todos han oído el mensaje del pronto regreso de Cristo y esperan confiadamente su aparición. Todos están esperando la venida del Señor Jesús. Pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día. Interviene un tiempo de demora, de espera. La fe es probada. Y cuando se oye el clamor, viene el esposo a salir a recibirle. Muchos no están listos. No tienen el aceite extra para llenar sus vasijas. Están destituidos del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es el aceite extra, hermanos? Escuchen. La clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Porque en la iglesia sabemos que hay trigo y hay cizaña. Aquí no está hablando de la cizaña. Aquí está hablando de los genuinos. Pero algunos no van a estar preparados, muchos no van a estar preparados. Miren lo que dice: la clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas.
Sus componentes manifiestan respeto por la verdad presente, la defienden, se juntan con aquellos que la creen y la proclaman. Tengan cuidado, hermano, porque usted puede estar metido entre los que les gusta la verdad presente, entre los que la proclaman y todavía no estar preparado. Sigo leyendo. El problema es que no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. No han caído sobre la roca que es Cristo Jesús. No han permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. No ha habido un cambio definitivo en su vida. Son cristianos a medias. El Espíritu Santo no ha podido limpiar por completo su vida porque no le han permitido. Ahora escuchen, hermanos, porque hay una preparación que hay que hacer para ver al Señor. Tenemos que estar vestidos. La novia se le ha dado que se vista de lino blanco, limpio y resplandeciente. Cuando Jesús viene a buscar a su iglesia, dice que su iglesia no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, porque es santa y sin mancha. Ninguno que tenga arrugado el vestido va a entrar. Ninguno que tenga una mancha en su vestido va a entrar. Y usted dice, pero esto está muy duro, pastor. Entonces, ¿quién va a entrar? ¿Ustedes notaron que cuando se despertaron, unas les pidieron a las otras? ¿Notaron? Yo siempre leí esa parábola y yo decía, qué egoístas que son las vírgenes prudentes, porque las otras les piden y le dicen, no, vayan y compren ustedes. Pero si les damos a ustedes, nos quedamos nosotras sin. Y yo decía, ¿por qué no le dieron un poquito, aunque sea? Pero luego entendí que el aceite representa la preparación de cada uno, representa el carácter. Y miren lo que dice aquí. El carácter es intransferible. Estoy leyendo del mismo capítulo sobre las 10 vírgenes. El carácter es intransferible. Ningún hombre puede creer por otro. Ningún hombre puede recibir el Espíritu Santo por otro. Nadie puede impartir el fruto de la obra del Espíritu Santo a otro, que es su carácter. En la crisis es cuando se revela el carácter. Cuando la voz fervorosa proclamó a medianoche, viene el esposo a salir a recibirle. Las vírgenes que dormían fueron despertadas de su sueño y se vio quiénes habían hecho la preparación y quiénes no lo habían hecho. Ambas clases fueron tomadas desprevenidas. Fíjense, las fatuas y las prudentes fueron tomadas desprevenidas. Pero unas estaban preparadas para la emergencia y las otras no. Así también sucede hoy en día. Las 10 vírgenes son las que esperan el atardecer de la historia de esta tierra. Todas aseveran ser cristianas, todas han recibido el llamamiento, todas tienen un nombre y todas tienen lámparas prendidas, están realizando el servicio de Dios. Aparentemente todas están preparadas, pero 5 no están listas. 5 quedarán sorprendidas y espantadas y se perderán el banquete. ¿Por qué? Porque no hicieron la preparación necesaria. Y miren una cita más y ya termino. Dice, no podemos estar listos para encontrar al Señor si nos despertamos cuando se oye el clamor, he aquí viene el esposo. Hermanos, esta es una situación grave, porque si ustedes fijan en la parábola, cuando se despertaron, las que no habían hecho la preparación, no les dio tiempo de comprar lo que les hacía falta. Se fueron a buscar y cuando volvieron la puerta se había cerrado. Esto es grave. Si tú esperas, y yo les voy a decir lo que es el fuerte clamor. No es el pastor Gambetta que está dando el fuerte clamor. Algunos dicen, el único que no está dormido en la iglesia es el pastor Gambetta. No, hermanos. No es el pastor Gambetta el fuerte clamor.
El fuerte clamor lo da el Espíritu Santo cuando los acontecimientos se cumplan. Cuando veamos que se promulga la ley dominical, eso es lo que va a despertar a todas las vírgenes que están dormidas. Ahí es donde se van a despabilar. Uy, pero ¿cómo? Yo no esperaba que fuera tan rápido. Pero saben, cuando eso pase, va a ser demasiado tarde para hacer la preparación de nuestro carácter. Es ahora cuando tenemos que prepararnos. Es ahora cuando tenemos que vencer nuestros defectos de carácter, porque cuando Cristo salga del santuario, ya la esposa se terminó de preparar. Ya cada caso está decidido para salvación o condenación. Ya cada nombre de los que van a formar parte del cortejo están incluidos en la lista. Ya la novia está casada con Cristo. Ya su iglesia está lista, y cuando Él aparezca en las nubes del cielo, nadie puede cambiarse de bandos a última hora. Nadie puede hacer la preparación entonces. Es ahora, mientras Cristo está en el santuario celestial intercediendo, cuando todavía hay sangre expiatoria, cuando todavía hay poder para vencer el pecado. Y algunos creen que no se puede vencer el pecado en esta tierra. Hasta hay pastores que están predicando en los púlpitos adventistas que vamos a seguir pecando hasta el mismo día que Cristo aparezca en las nubes del cielo. Eso están diciendo, que nosotros vamos a ser siempre pecadores y que siempre vamos a seguir pecando. Pero Cristo dice que cuando venga el novio, el esposo, la iglesia va a estar pura, santa y sin mancha. Los 144,000 dice: en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Los que estemos vivos cuando Jesús salga del santuario, nos va a tocar vivir en este mundo durante el tiempo de angustia sin intercesor. Ya no va a haber perdón por el pecado. Y dice la Escritura que el Señor va a decir: el que es justo siga siendo justo, el que es santo santifíquese todavía, pero el que es inmundo siga siendo inmundo, y el que es sucio siga ensuciándose todavía. Cada caso va a estar decidido, y una vez que Cristo salga del santuario celestial, ya no va a haber tiempo de preparación. Oh, mis hermanos, hoy es el día de prepararnos. Hoy es el momento de conseguir el aceite extra que tiene que ver con la transformación de nuestro carácter. El que no haya recibido la lluvia temprana no va a recibir la lluvia tardía. Y la lluvia temprana es la obra del Espíritu Santo que hace germinar la semilla en nosotros. La lluvia tardía solamente madura el fruto para la cosecha, pero hay una obra que tiene que ser hecha interna en nosotros: transformar nuestra vida, hacernos obedientes a la palabra de Dios, ayudarnos a dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. A ella se le ha dado que se vista de vestido limpio, blanco y resplandeciente, y el lino fino representa las acciones justas de los santos. No nos salvamos por nuestras obras, pero nuestras obras dan evidencia a quien pertenecemos. Dan evidencia que hemos hecho la preparación para vivir en un mundo sin pecado. ¿Ustedes creen que Dios va a recoger de aquí, de esta tierra, a alguien que quiere seguir haciendo lo malo? ¿Ustedes creen que el Señor se va a llevar al cielo a alguien que no quiere guardar su ley? Pero si ya echó del cielo a los rebeldes, si echó del jardín del Edén a Adán y a Eva por desobedecerle en una cosa que Él les dijo, resulta que ahora va a venir a recoger a gente y los va a llevar al cielo para que sigan rebeldes contra Él. No, Él va a llevar a un pueblo que está dispuesto a obedecerle, un pueblo santo, un pueblo que hace su voluntad, no un pueblo que dice: la Biblia dice eso, pero a mí eso está muy estricto, yo lo voy a hacer a mi manera. Ten cuidado, Dios no ha cambiado. Y anoche veíamos, aún en el tema de la manera de vestirnos, la iglesia está dando muestras de que nos hemos apartado
alejado de la voluntad de Dios. Y usted ve hoy en día que en lugar de seguir las instrucciones de Dios en cuanto al vestido, en lugar de seguir las instrucciones directas de Dios en cuanto a la manera como debemos comer, como hablaba el doctor, estamos haciendo las cosas a nuestra manera y todavía decimos que estamos esperando la venida del Señor Jesús. ¿Ustedes creen que en el cielo va a haber pulperías y carnicerías para que vayamos a cortar un pedazo de carne a comerlo? Pero cuando venga el Señor me va a transformar, entonces ya no voy a comer carne. Déjame decirte una cosa, hermano. Lo único que nos vamos a llevar de esta tierra al cielo es nuestro carácter, la manera como somos, nuestros gustos. Si a ti te gusta la carne, te vas a quedar aquí a comer carne, solamente que la carne la van a comer las bestias de la tierra y las aves del cielo. Pero en el cielo no va a haber carnicerías. Sigue en el McDonald's todos los días, sigue, que te estás preparando para quedarte aquí en esta tierra. Pero si tú te estás preparando para ir al cielo, tenemos que purificar nuestros gustos, tenemos que purificar nuestra manera de hablar, tenemos que pedirle al Señor que nos limpie de toda contaminación de carne y de espíritu, santificando nuestra vida delante de Él. Si hemos de caminar entre los ángeles de Dios, tenemos que ser santos, porque el Señor dijo: sed pues vosotros santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Y el apóstol San Pablo dice: buscad la paz y la santidad, sin la cual ¿qué? Nadie verá al Señor. Si no somos santos, no caminaremos con los ángeles santos. Y tú dices: pero ¿y quién puede ser santo? Para los hombres esto es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Con la ayuda de Cristo, tú y yo podemos ser vencedores. Yo te digo una cosa: yo ya no pongo en mi mente fechas para la venida del Señor. Y yo sé que nunca debemos poner fechas. Yo nunca he puesto una fecha para decir Cristo va a venir en tal fecha. Pero siempre uno dice: yo creo que no van a pasar 5 o 10 años para la venida del Señor. Ya yo ni siquiera eso hago, porque he aprendido que yo tengo que estar preparado para la venida del Señor Jesús ahora. Como es mi vida hoy, así va a ser mi vida cuando Cristo venga. Si yo no cambio ahora, no voy a cambiar nunca, porque si estoy pensando faltan 5 años para la venida del Señor, pues todavía tengo tiempo. Y yo no sé si hoy mi nombre es llamado ante el juicio. Yo no sé si hoy es mi último día aquí en la tierra, porque ninguno de nosotros tenemos la vida comprada. Hoy somos y mañana ya no estamos. Yo sigo trabajando para predicar el Evangelio y tengo planes para que muchos más lo prediquen, porque el Señor me ha llamado y siento un llamado de Dios a preparar a jóvenes, a señoritas, a hermanos que quieran unirse para dar el fuerte pregón de la proclamación final. Y yo quiero reproducirme, yo quiero tener un montón de gambetitas que anden predicando el Evangelio eterno. Y lo digo en el buen sentido de la palabra, hermanos, porque tristemente estamos viendo que aquellos a quienes Dios ha llamado a dar este mensaje no están siendo fieles. Son como el siervo malo que dice: mi Señor se tarda en venir, y anda golpeando a sus consiervos y anda comiendo y bebiendo en las mesas de Babilonia con los borrachos. Dios va a tener un ejército de jóvenes que van a dar el fuerte pregón. Y yo quiero ser parte en el plan de Dios para preparar a ese ejército de jóvenes. Vengan esta tarde a las 4 y yo les voy a contar de los planes que Dios me ha mostrado, que Él quiere hacer con un ejército de jóvenes para servirle. Y también hay lugar para los mayores también. ¿Tú quieres ser parte de ese fuerte pregón? ¿Tú quieres ser parte de esos que se van a mantener leales a Dios aunque se desplomen los cielos? Dios va a tener un pueblo que va a estar preparado. La esposa se ha preparado, dice la Biblia. Pero la preparación no es decir: Cristo viene pronto, prepárate. La preparación significa dejar que el Espíritu Santo limpie nuestra vida de todo pecado. Es renunciar al apetito. Miren, por ahí comienza. Por eso yo doy gracias a Dios por los temas del doctor Canales.
porque nos están enseñando. Saben, hay otros que hablan de salud, pero no le dan en el clavo. Es una preparación que nosotros tenemos que tener para estar listos para la venida del Señor. Por eso es tan importante. Si no vencemos en el área del apetito, no podremos vencer en ninguna otra cosa. Eso es lo primero que tenemos que aprender a vencer. Vencer el apetito para que eso nos dé fuerza para vencer otras cosas que tenemos que vencer en nuestra vida. San Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Él quiere que tú seas un vencedor. Y a la iglesia de la Odisea, que es tibia, Jesús le dice, mira, yo te recomiendo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que cubras la vergüenza de tu desnudez. Porque la iglesia de la Odisea dice, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes, dice el Señor, que eres un miserable, un pobre, un cuitado y andas desnudo. Esa es nuestra condición, hermanos. Y a menos que reconozcamos nuestra destitución, Dios no puede hacer nada por nosotros. Si nosotros no vamos al médico porque no nos damos cuenta que estamos enfermos, pues nunca vamos a ir a ser sanados. Y el Señor quiere que vengamos a Él. Y Él dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, dice el Señor, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia de la Odisea. Yo soy esa iglesia. Yo necesito la reconvención del Señor Jesús. Yo necesito que Él me reprenda, que Él me castigue para yo aprender la santidad. ¿Quieres pedirle al Señor Jesús que aunque tenga que zamarrearte y sacudirte, puedas estar preparado para su venida? ¿Quieres venir arrepentido a decirle, Señor, perdóname porque he sido tan indiferente, porque he sido tan liviano con las cosas tuyas, porque he jugado tanto con los mensajes solemnes que tú me has dado? Los conozco y no los pongo por obra. Perdóname, Señor. Yo quiero serte fiel. Cámbiame, Señor, despiértame de mi letargo, de este estupor, no sé lo que me pasa. Siguen pasando los días y los días y los días y siempre lo mismo en mi vida. Señor, ¿por qué? Si tantas veces me has hablado, si tantas veces me has tocado por tu Espíritu Santo y vuelvo a la misma rutina. Oh Señor, tiene que haber un cambio definitivo en mi vida y no esperes que ese cambio venga, porque cuando venga va a ser demasiado tarde. Hoy es el día aceptable, hoy es la hora de salvación. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Hay alguien aquí que quiere decir, yo reconozco que yo necesito cambiar y no tengo el poder para hacerlo, pero yo quiero que Jesús me cambie. Yo no quiero seguir haciendo las cosas de este mundo, amontonando para esta vida si todo se va a quedar. Yo quiero poner mi mira en el cielo, en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestra mira en las cosas de arriba. Yo quiero que el Señor me cambie. ¿Quieres que el Señor te cambie? Amén. Aunque cueste lo que cueste. Aunque tenga que sacudirte. Aunque venga la persecución. Si tú te pones de parte del Señor, te lo garantizo. Te van a tratar de reformista, te van a tratar de separatista, de fanático. Ponte a leer estos libritos rojos y vamos a ver si el diablo no se enoja contra ti. Ponte a practicar lo que Dios ha dicho y vamos a ver si no te tilda. Pero si eso es lo que toma para que nosotros cambiemos, alabado sea el nombre del Señor. ¿Estás preparado para lo que viene? Aunque te borren de la iglesia. Jesús dijo, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando os maten, el que mate dirá que le está sirviendo a Dios.
Imagínense hasta dónde llega la hipocresía, que nos van a llevar ante los gobernantes y reyes y no van a ser los de afuera, van a ser los de adentro, dice el Señor Jesús. Nuestros propios hermanos nos van a denunciar. Los peores enemigos serán los que se sentaron con nosotros en la misma banca en la iglesia. Está todo escrito, hermanos. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo quiero ver el rostro de Jesús. ¿De qué me sirve a mí haber predicado todo este mensaje y después quedarme afuera? Yo quiero mantenerme fiel. No puedo a esta altura de mi carrera echarme atrás. Oh, el diablo me ha metido zancadilla tras zancadilla. Pero por la gracia de Cristo Jesús tengo un Dios que me fortalece. Y me ha agarrado de su mano y no pienso soltarme. Que Dios me ayude. Venga lo que venga, voy a seguir proclamando esta verdad. Aunque no me dejen predicar en las iglesias adventistas, debajo de un palo voy a predicar. Pero no voy a dejar de dar el mensaje que Dios me dio. Alabado sea su nombre. ¿Quieres unirte a mí? ¿Quieres decirle, Señor, cámbiame, transfórmame? Quita el orgullo de mi vida, quita el amor por el dinero, quita el amor por las cosas materiales. Dame verdadero amor por las almas que perecen. Ayúdame a buscarlas cuando todavía hay tiempo de salvación. Ayúdame a dedicar mi tiempo, mis talentos, todo lo que tengo a tu servicio cuando todavía hay tiempo de salvación. Porque vendrá la hora cuando será demasiado tarde. ¿Quieres servirle al Señor de corazón? Pues entonces díselo poniéndote en pie allí en el lugar donde estás. Dile, Señor, yo reconozco al ponerme en pie que no soy lo que soy. No soy lo que tú esperas que sea. Pero por tu gracia quiero ser un vencedor. Quizás hay alguien aquí en esta hora que aún no ha tomado la decisión más importante de toda su vida. Quizás hay alguien aquí que ha sentido el llamado de Dios. Dios lo ha traído aquí. Y necesita decir, pastor, ore por mí. Yo soy esa alma, yo tengo que tomar la decisión del bautismo. Que Dios me ayude. ¿Hay alguien aquí que quiere levantar su mano? Amén. El Señor te bendiga. A ti, a ti, a ti. ¿Hay alguien más que aún no ha tomado el paso del bautismo? Yo quiero orar por ti en esta hora. ¿Alguien más? No te dé vergüenza levantar tu mano. Amén. El Señor te bendiga. A ti también y a ti. Alabado sea su nombre. Hay alguien, amén, el Señor te bendiga a ti también. Alabado sea el nombre de Cristo. Hay alguien aquí, hermanos, que una vez fue bautizado, pero se enfrió. El diablo lo enganchó y lo arrastró y ahora está lejos de Cristo, pero Jesús lo trajo aquí hoy para reconciliarse con Él. Hay alguien que tiene el valor de decir, pastor, yo soy esa ovejita que me salí del redil. Yo quiero volver a los caminos del Señor de todo corazón. ¿Tienes el valor de levantar tu mano? Amén, el Señor te bendiga, hermano. ¿Hay alguien más? Amén, el Señor te bendiga, joven. Alabado sea su nombre. Y a ti también, el Señor te bendiga. Alabado sea el nombre de Cristo. Vamos a orar los unos por los otros. Vamos a pedirle al Señor que este mensaje lo selle en nuestro corazón, que no sea una emoción, sino que sea una convicción que nos lleve a ser nuevas criaturas en Cristo. Vamos a pedirle de todo corazón. Voy a invitar a todos los que levantaron su mano que se acerquen. Vengan aquí, vengan, acérquense. Vamos a orar por ustedes y por todos nosotros los que estamos aquí. Vengan. Si tienes a alguien a tu lado que tú amas y necesita pasar, tráelo, acompáñalo a venir aquí adelante también. Tráelo en el nombre del Señor. Si tú sabes de alguien más que no ha tomado la decisión de bautizarse, acompáñalo, tráelo aquí para que oremos por esta alma en el nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga. Acérquense, vengan aquí. Vengan aquí. El Señor está haciendo el milagro de nuestra salvación en esta hora. Vamos a pedirle de todo corazón. Vamos a postrarnos de rodillas para orar. Nuestro Dios, venimos delante de ti tal cual como somos, llenos de defectos, de rebeldía. Tantas veces hemos escuchado tu voz y hemos querido ser más sabios que tú. Perdónanos, Señor. Perdónanos por nuestra indiferencia. Perdónanos por querer hacer las cosas a nuestra manera.
Te damos gracias por habernos llamado. Tú dices en tu palabra que tú has escogido salvar a los que han de ser salvos por la locura de la predicación. Y aunque esto parece una locura, tú lo has usado, Señor, para tocar a las almas. Tú dices que la palabra que sale de tu boca no volverá a ti vacía. Y mira, Señor, como un solo hombre nos hemos puesto en pie. Reconocemos nuestra tibieza espiritual. Reconocemos que estamos todos dormidos, Señor. Y hay muy pocos que estamos haciendo la preparación del desarrollo de nuestro carácter, de vencer todo pecado en nuestra vida, para que tú puedas poner tu sello en nosotros. Porque sabemos que nadie recibirá el sello del Dios vivo mientras tenga un defecto de carácter. Y aunque para nosotros esto parece muy difícil, imposible, sabemos que para ti no hay nada imposible. Confiamos en ti. Y ahora, Señor, te pido por cada una de estas preciosas almas que han pasado aquí. Tú has tocado sus corazones, así como has tocado a otros que a través de la pantalla han tomado hoy la decisión de servirte. Confirma esas decisiones para vida eterna. Y Señor, que tu Espíritu Santo complete la obra en nosotros. Cada una de estas almas que han pasado aquí adelante son preciosas para ti. Oh Padre Santo, escríbelas en la palma de tu mano. Llévalas sobre tus hombros. Preséntanos ante el Padre. Danos el poder para creer que contigo todo es posible. Danos, Señor, la fe para caminar por fe y obedecer tu palabra, cueste lo que cueste. Señor, y si la única manera de despertarnos es sacudiéndonos, si tenemos que perder nuestro trabajo para que nos acordemos de ti, si tiene que venir una enfermedad para que nuestros hijos se acuerden de ti, Señor, no queremos el dolor de ellos, pero queremos que se salven, Señor. Tráelos a ti, tráelos a ti. Acércalos a tu redil, Padre Santo, para que tu casa reciba alimento en su tiempo. Sacude, Señor, el ministerio de nuestra iglesia. Sabemos que tú has de permitir que muchos pastores fieles sean sacados de tus filas, porque está escrito. Lo entendemos, Señor, pero hay tanta gente todavía que necesita escuchar tu mensaje. Ábreles los ojos, que necesitan correr para ser alimentados, para despertarse, escuchar tu palabra, que se arrepientan antes que sea demasiado tarde. Padre Santo, estos favores los pedimos reconociendo que nada nos hace aceptos delante de ti. Tan solo traemos suciedad, tan solo traemos pecados sobre nosotros. Pero tú dijiste que viniste a buscar al pecador. Aquí estamos, Señor. Somos tus hijos, te hemos fallado tantas veces. Perdónanos, Señor. Límpianos con la sangre de Cristo. Tú dices que te deleitas en buscar y salvar lo que se había perdido. Tú no puedes salvar a alguien que no reconoce que está perdido. Por eso, Señor, nosotros te confesamos que somos pecadores y queremos ser limpiados por la sangre de Cristo. Danos tu Espíritu Santo para transformar nuestro carácter. Redargúyenos, Señor, que tu Espíritu Santo nos muestre nuestros defectos. Métenos en circunstancias que hagan aflorar lo que hay dentro de nosotros, para que claramente podamos ver tu camino y así arrepentidos andar por él. Sella este mensaje en cada corazón. Te lo pedimos no por mérito alguno en nosotros, sino en la sangre preciosa de tu amado Hijo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén.